Cuando me toque entrar, llámenme, y yo responderé. Me toca con aquello de Píramo el más hermoso. ¡Ey! Pedro Membrillo, Flautín el remiendafuelles, Morros el estañador, Hambrón. Vive Dios, escapados, y dejándome a mí dormido. He tenido una aparición de lo más extraña. He tenido un sueño. No cabe en seso de hombre decir qué sueño era. Asno será el hombre si anda por ahí desemplicando semejante sueño. Me parecía que yo era... No hay hombre que sea capaz de decir qué. Me parecía que era, me parecía que tenía... Pero tonto de capirote es el hombre si presumiere de decir lo que yo tenía. El ojo del hombre no tiene oído, el oído del hombre no tiene vista, la mano del hombre no puede oler, su lengua concebir ni su corazón contar lo que mi sueño era. Voy a convencer a Pedro Membrillo que escriba un romance sobre este sueño. Se titulará El sueño de Centajo, porque no tiene bajo ni tajo. Y yo lo cantaré al final del fin con una comedia delante de su gracia el duque. O puede darse el caso que, para hacerlo más gracioso, lo canté a la muerte de su gracia. Con estas encantadoras palabras termina la escena 2 del cuarto acto de la comedia Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, ni más ni menos, y que las dice con su recién recuperada voz humana, con su recién recuperada cabeza humana, Centajo o Nick Bottom, el protagonista de la troupe de cómicos artesanos que ensayaba esta pequeña obra, esta tragedia, esta trágica historia de Píramo y Tisbe para presentar en las bodas de ni más ni menos que el duque de Atenas, Teseo, con la amazona Hipólita. Y elijo estas palabras, sí, este monólogo que se dice Centajo a sí mismo cuando se despierta solo en el bosque, sin saber qué le pasó y creyendo que todo por lo que pasó fue ni más ni menos que un sueño, aunque un sueño muy extraño y muy particular, un sueño que casi tenía una consistencia feérica, mucho más sustanciosa de lo que tienen los sueños normales, y que quizás no nos sorprendería si esa tarde, cuando Nick Bottom o Centajo se cambie de ropa para ponerse su atavío de Píramo, encontrara, por ejemplo, que tiene pelos de asno en el cuello de la camisa, o un agujero en los pantalones por los que en algún momento de la noche quizás salió una cola de burro. Bueno, elijo estas palabras para empezar la audioclase que vamos a dedicar a Sueño de una noche de verano, porque son muy elocuentes de dos cosas que caracterizan a la obra completa. Por un lado, esta estructura que tiene Sueño de cajas chinas o de muñecas rusas en las que una historia entra adentro de otra historia, ¿sí?, que la enmarca. Y por otro lado, esta otra característica de Sueño, que es que los personajes todo el tiempo están diciendo cosas, ¿sí?, del orden de lo metaficcional, casi como si fueran conscientes de que son personajes de una obra y le hicieran pequeños guiños al público, como diciéndole: sé que estás ahí, sé que me estás escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Sí? En el caso de Nick Bottom o de Centajo, ¿sí?, como lo traducen en mi edición, no es un personaje cuya brillante inteligencia lo caracterice. De hecho, no hay un gran cambio en él cuando pasa a ser un burro, un asno. Sigue siendo más o menos el mismo, solo que un poco más peludo, pero un poquito nada más. Sea realmente consciente de que es un personaje dentro de una obra. De hecho, a los artesanos les cuesta bastante este traspaso entre la ficción y la realidad, incluso cuando son ellos mismos los actores que están preparando una obra para presentar ante el duque en su boda. Pero estas palabras que dice, ¿sí?, aunque en la más absoluta inocencia de este personaje, le hacen un guiño
al público cuando dice ni más ni menos que tuvo un sueño muy extraño, ¿sí? Y los personajes y los espectadores saben que ese sueño que tuvo, ¿sí?, no fue exactamente un sueño, sino más bien una gran aventura en la que Centajo visitó la corte de las hadas y compartió lecho ni más ni menos que con Titania, su reina. ¿Fue un sueño o no lo fue? ¿Sí? Ahí pone la duda. Los espectadores supuestamente saben que no, saben que son cosas que le pasaron en la realidad, o no, o fue un sueño. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Centajo no está para nada seguro. Y en esa inseguridad se le ocurre que puede decirle a Pedro Membrillo, el dramaturgo de la troupe de actores artesanos, que escriba una comedia al respecto, que se va a titular ni más ni menos que Sueño de Centajo. Y no deja de hacerle un guiño metaficcional a los espectadores de esa primera presentación de la comedia, ¿sí?, que William Shakespeare, el dramaturgo de esta otra troupe de actores isabelinos, presentó posiblemente, aunque no lo podemos asegurar, pero existe la posibilidad de que se haya presentado por primera vez una noche de 1594 o 1595 para las bodas de un gran duque de la Inglaterra isabelina. Tampoco se puede asegurar bien cuál, pero posiblemente para la madre de ni más ni menos que el duque de Southampton. Y quizás esta obra que se presenta en estas bodas haya surgido de un sueño que tuvo este joven dramaturgo venido del campo, ¿sí?, en alguna noche que se haya perdido en el bosque y se haya quedado dormido entre árboles y arrullado por el canto de los búhos, y ese sueño quizás haya tenido una consistencia feérica, casi que real. Bueno, entonces, este audio vamos a dedicarlo a esta comedia, Sueño de una noche de verano, que, como ya más o menos les comenté, es una de las obras de juventud de William Shakespeare, ¿sí? Está en el segundo periodo del que habla Laura Serrato, ¿sí?, el periodo que transcurre entre 1593 y 1599 y que es en el que Shakespeare escribe sus grandes comedias, las comedias que lo hicieron más famoso, o las comedias que fueron más famosas, ¿sí? Que está, bueno, Sueño, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, ¿sí? Estas son las comedias que escribe en este periodo. Sobre Sueño, como sobre la mayoría de sus obras, no sabemos mucho, pero existe la posibilidad, y de hecho es una teoría bastante fuerte, la crítica acuerda bastante al respecto, que no se presentó en los grandes teatros públicos de la Inglaterra isabelina, esos teatros de los que hablamos la última clase, que podían reunir entre 1.000 y 3.000 personas y que contaba con una audiencia heterogénea, sino que justamente fue escrita para presentarse en las bodas, sí, de uno de los grandes nobles de la corte de la reina Isabel I, que posiblemente haya sido la madre del duque de Southampton. Esta hipótesis, digamos, esta suposición es interesante porque entonces estaríamos hablando de una comedia que, si bien después se representó para un público más heterogéneo, en principio fue escrita para un evento muy particular, un público muy reducido, un público muy reducido y un público cortesano, es decir, un público de élite con cierta formación, y que eso explicaría, por un lado, todas las alusiones que aparecen en la obra y que se puede suponer que referían a chismes y cotilleos y cosas que se rumoreaban que pasaban entre los miembros de la corte, ¿sí? Y que aparecen aludidas en la obra, ¿sí? Por ejemplo,
esta disputa en el reino de las hadas entre los reales esposos, Oberón y Titania, por un pajecillo, por un muchachito indio, ¿sí? Esto que realmente no le aporta a la trama, ¿sí? De hecho, el personaje del muchachito indio ni siquiera aparece, pero que podemos, o se puede suponer, o por lo menos el crítico Jan Kott supone que se refería a algo, ¿sí?, que pasaba en la informalidad del ámbito cortesano y que hizo que el público de Sueño se tirara miradas de soslayo y risitas detrás de los abanicos, ¿sí?, cuando entendieran a qué se refería, ¿sí?, esta disputa por el pajecillo. Por un lado, bueno, tenemos estas alusiones, y por el otro, ¿sí? Sueño es una obra que tiene, por un lado, esta estructura compleja de relatos enmarcados de las que ya le hablé, y por el otro, referencias bastante intelectuales, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Bueno, por un lado está la obra que los artesanos están preparando, ¿sí?, para las bodas reales, y que Shakespeare toma de las Metamorfosis de Ovidio, ¿sí?, la historia de Píramo y Tisbe, la trágica historia de amor de Píramo y Tisbe y sus conversaciones a través del muro. Está tomada de el libro de las Metamorfosis de Ovidio, que es una referencia bastante intelectual de parte de Shakespeare. Y por el otro lado está la otra gran referencia, que es a la fábula del asno de oro de Apuleyo, ¿sí?, en la que el protagonista es transformado en burro, y como corresponde a las fábulas, esto le conlleva a un aprendizaje. Cuando se destransforma y vuelve a ser humano, ha aprendido algo. Es una experiencia que le sirve para replantearse cuestiones de su vida antes, ¿sí? Hay un antes y un después de esta transformación que Shakespeare toma, ¿sí?, para su personaje de Nick Bottom o Centajo, con la diferencia de que Nick no parece haber cambiado mucho, como ya les había comentado. No es que haya un cambio sustancial en su personalidad cuando es transformado en burro por Puck, ¿sí?, la mano derecha y el travieso duendecillo del reino de las hadas. No parece que haya cambiado mucho. De hecho, él ni siquiera es muy consciente de que es un burro. Y lo que es más interesante, que es que cuando vuelve a ser un hombre, piensa que todo lo que le pasó fue un sueño, y en realidad no aprende nada, no cambia nada, no es una experiencia que lo haga replantearse ningún aspecto de su vida. Sí, con lo cual acá tenemos por un lado estas referencias a la literatura latina romana por parte de Shakespeare dentro de la obra, pero tomadas, ¿sí?, para la chacota. ¿En qué sentido? ¿Sí? Shakespeare toma estas referencias, estas obras que son de autores muy reconocidos y muy importantes de la literatura latina, pero no las referencia de forma virtuosa, si se quiere, sino de forma satírica. Por un lado, por lo que les decía, ¿sí?, el personaje de Nick Bottom se transforma en asno, como el protagonista de Apuleyo, pero esto no tiene ninguna moraleja ni ningún aprendizaje moral, sino más bien todo lo contrario. Y en cuanto a la trágica historia de Píramo y Tisbe, si bien se la toma tal cual es puesta en escena por un grupo de actores artesanos bastante ridículos que lo que logran es transformar la que debía ser una historia trágica en una comedia que causa las risas desenfrenadas de su audiencia. Así que bueno, Shakespeare hace eso, trae unas referencias a una literatura intelectual muy prestigiosa y las vuelve satíricas, las toma para la risa, para reírse de ellas. Y como nosotros ya vimos en clases anteriores, no hay mejor crítica que la risa. No hay mejor crítica que la comedia.
Aunque claro, en este caso no es una crítica como la que vimos con la mandrágora de Maquiavelo, que en Hora Forza hablaba de esta risa amarga, ¿sí? Sino todo lo contrario, es la risa de el estudiante que leyó muy seriamente, sí, y estamos hablando de muy seriamente, con mucha seriedad, en sus clases de latín a Apuleyo y a Ovidio, y que se da la libertad a sí mismo de escribir una obra en la que se ríe de ellos, ¿sí? Se ríe por el placer de reírse, si se quiere. Pero esto que hace Shakespeare con sus referencias a la literatura latina nos da una idea de algo que hace Sueño a un nivel general, sí, que es la transgresión de los géneros. Así como toma algo de una literatura muy seria y muy prestigiosa y se ríe de ello, ¿sí? Transgrede esa orden genérica que mandaba a que Ovidio y Apuleyo no eran cosas para reírse. Así transgrede todos los géneros. Transgrede la idea de la tragedia cuando es presentado Píramo y Tisbe para divertimento de su audiencia, y transgrede el género del relato enmarcado, sí, que nosotros habíamos visto los antecedentes en Las Mil y Una Noches, en los cuentos de Canterbury de Chaucer y más específicamente en el Decamerón de Boccaccio, del cual hablamos. Transgrede el género de estos relatos enmarcados cuando presenta estos pequeños guiños que nos hace ver cómo hasta cierto punto los personajes pueden trascender, transgredir el marco del relato en el que se encuentran para mirar hacia afuera. Ya voy a explicar esto más detenidamente. Pero lo que me interesa que piensen al respecto de Sueño es cómo es una obra, ¿sí? Y esto es muy propio sobre todo de las comedias de Shakespeare, que fue mucho más serio cuando escribió sus tragedias y respetó mucho más los géneros y el orden preestablecido de la sociedad isabelina de la que formaba parte, pero que cuando escribía comedias se daba muchas más libertades, y que en ese aspecto Sueño es un buen ejemplo de cómo Shakespeare va borrando, ¿sí? Los límites, va borroneando, va difuminando lo que hasta ese momento habían sido líneas bien definidas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Sueño todo el tiempo se presenta este borronamiento, ¿sí? Esta difuminación de las líneas divisorias entre lo que es apariencia y lo que es realidad, ¿sí? Por ejemplo, en la cita que vimos, cuando Nick no está seguro de si lo que le pasó fue real o no. Y lo mismo pasa con los enamorados, que nunca están seguros si lo que les pasó fue una realidad o un sueño, lo cual hace que el público también dude si lo que les pasó fue una realidad o fue un sueño o qué pasó. Borra el límite o lo esfumina, ¿sí? Presenta toda una franja gris entre lo que es verdad y lo que es mentira, ¿sí? Y acá un buen ejemplo es el tema de el amor, ¿sí? ¿Es falso el amor entre Helena y Demetrio porque sea causado por un hechizo? ¿Qué diferencia hay entre el amor de esta pareja y el amor de la otra, ¿sí? Entre la vigilia y el sueño, ya lo dijimos, acá hay un borronamiento, ¿sí? Una ambigüedad, una inseguridad, ¿sí? Que ya no nos permite decir a ciencia cierta qué fue un sueño y qué fue una realidad. En este mismo aspecto también entre lo consciente y lo inconsciente, entre el orden y el caos, ¿sí? Podemos estar bastante seguros de que lo que pasa en el ámbito de la corte de Teseo es el orden, y lo que pasa en el ámbito del bosque, del reino de las hadas, es caótico, pero no podemos dejar de pensar que es ese caos, ¿sí? Atravesar el ojo del caos, atravesar el bosque, fue lo que logró que el orden se restablezca, el orden que se había perdido en la corte de Teseo se restablezca. Lo que causa este restablecimiento del orden no es ni más ni menos que el caos que transcurre dentro del bosque durante la noche, en ni más ni menos que la noche de San Juan, ¿sí? El solsticio de verano. Bueno,
borronea los límites entre tragedia y comedia. De nuevo ahí está el ejemplo de la muy dolorosa comedia y cruelísima muerte de Píramo y Tisbe. Y borronea los límites entre el amor y el odio, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, a lo largo de Sueño, los distintos personajes pasan del amor al odio, del odio al amor, en más de una ocasión, ¿sí? Mostrándonos que quizás entre estos dos sentimientos tan extremos, tan opuestos uno al otro, hay una línea muy fina, ¿sí? Esto hace Sueño, ¿sí? Juega todo el tiempo a estar borroneando los límites de lo preestablecido. Y en ese aspecto no sé si muy original, pero es llamativo o es interesante o está bueno pensar que es una obra que se presenta para una sociedad, ¿sí? Heredera de la sociedad medieval, en el sentido de que los límites, ¿sí? Y la jerarquía social estaban bien definidos y no se podían transgredir, ¿sí? La sociedad isabelina hereda de su antecesora, la sociedad medieval, esta creencia en la que el mundo es un lugar ordenado, en la que todos los seres, desde las piedras hasta los ángeles del cielo, están ordenados en una cadena del ser, ¿sí? En la que es una cadena jerárquica, en la que cada criatura ocupa su lugar por encima de una criatura y por debajo de otra, y que no se puede transgredir, ¿sí? El hombre es mejor que las bestias siempre y peor que los ángeles siempre. Y eso no se puede cambiar. Si no hay ningún hombre que pueda ser superior a un ángel, ni se supone que hay ningún hombre que pueda ser inferior a una bestia. Y sin embargo, Sueño transgrede esto, lo borronea también cuando nos pone ahí a nuestro héroe Nick Bottom transformándose en un asno, en una bestia, ¿sí? Es decir, descendiendo un nivel en el escalafón de la cadena del ser, sin ni siquiera darse cuenta, sin notar ningún cambio. Y por otro lado, ¿sí? Esta cadena del ser se refleja también en una sociedad organizada jerárquicamente, en la que los campesinos están por debajo de los artesanos, los pequeños burgueses, que están por debajo de los aristócratas, que están por debajo del rey, ¿sí? Y esta es una cadena que tampoco se puede romper. El rey no se puede casar con una campesina. Y sin embargo, ahí nuestro querido Nick Bottom, transformado en asno, comparte el lecho ni más ni menos que de la reina de las hadas. Con lo cual, ahí ya tenemos como dos borroneamientos de límites en Sueño que están jugando ni más ni menos que con el orden de la sociedad y del cosmos isabelino y medieval, ¿sí? Que por otro lado aparece esta cadena del ser y aparece este orden de correspondencias que dicta que lo que pasa en las estrellas, ¿sí? En el mundo supralunar, el mundo de los astros, tiene una correlación con lo que pasa en el mundo de los hombres y tiene una correlación con lo que está pasando en la divinidad, ¿sí? En el establecido por la divinidad. Hay una correspondencia entre estos tres órdenes y esto aparece en la comedia. Es decir, que Shakespeare no lo está ignorando, está diciendo: entiendo esto aparece en mi obra, pero estoy jugando a borronearlo. ¿Cómo aparece la cadena del ser y este orden de correspondencias en Sueño? Si le prestan atención a todas las metáforas que van apareciendo en la obra, van a ver cómo, por ejemplo, cuando Hermia discute con Demetrio, sí, porque no puede encontrar a Lisandro y cree que él lo mató. Cuando habla de Lisandro, su amor, lo compara con semidioses de la mitología y con los astros del cielo, ¿sí? Con el sol, con la luna, con las estrellas. Y cuando habla de Demetrio, a quien considera que es
una horrible persona por haber matado a su amor, sí, o por lo menos por haberlo alejado de ella, lo compara con animales, sí, con bestias. Ahí aparece bien clara la jerarquía de la cadena del ser. Por otro lado, el tema de las correspondencias, ¿sí? Esto de que nada puede pasar en el mundo supralunar, de los cuerpos celestes, sin que se corresponda con algo que está pasando en el mundo sublunar, ¿sí? Cuando Titania describe, ¿sí?, el conflicto que hay entre ella y su marido Oberón, el rey de las hadas, dice que desde que están peleados, las estaciones sí están desordenadas, que nieva en el medio del verano, que se arruinan las cosechas, sí. Hay una correspondencia entre el orden natural y algo que está pasando, no en una sociedad humana, pero más o menos, sí, en la sociedad de las hadas. Esto lo vamos a ver con más claridad en Lear, ¿sí? Donde aparece con más claridad es en Rey Lear, pero no deja de estar presente, aunque sea ahí como en el fondo de Sueño de una noche de verano, lo cual vuelve más llamativo cuando Shakespeare lo rompe, ¿sí?, borronea esta jerarquía tan marcada, tan preestablecida, en ni más ni menos que en el personaje de nuestro querido Nick Bottom, de Centajo. Bueno, esto tiene que ver, sí, con que si bien la sociedad isabelina hereda un montón de cosas del mundo medieval, como yo ya les había comentado en una clase anterior, la sociedad renacentista, la sociedad isabelina, pone en duda, ¿sí?, tiene esta actitud del hombre del Renacimiento, que es la de poner en duda, la de ser consciente de que lo que había sido hasta ese momento un mundo muy bien definido, con límites bien definidos y organizado, donde no cabía lugar para la duda, de repente se está volviendo relativo, ¿sí? De repente las cosas son mucho más relativas. Esto aparece en Sueño, ¿sí? Es muy central en Sueño, en esto de que hasta la identidad de los personajes, ¿sí?, depende de quién los mire, ¿sí? Esto lo voy a desarrollar ahora en un momento, pero esta idea de la relatividad propia del hombre renacentista y propia de la obra de William Shakespeare aparece muy claramente en Sueño. Bueno, ¿qué pasa en Sueño? ¿Sí? Yo ya más o menos fui hablando asumiendo que ustedes habían leído la obra y que entendían todo perfectamente. Pero bueno, ahora voy a tomarme un momento para comentar un poco más en detalle la obra más ordenadamente. En el acto primero, ¿sí?, de Sueño de una noche de verano, se presenta el contexto en el que se va a desarrollar la obra. ¿Cuál es este contexto? ¿Sí? ¿O cuál es el relato marco más grande, la mamushka más grande o la caja china más grande en la que se inscribe la obra? Es ni más ni menos que la corte de Atenas, ¿sí? La Atenas mitológica, resplandeciente, gobernada por Teseo. No deja de ser divertido cómo Shakespeare toma la Atenas de Teseo y la transforma en una corte isabelina, así renacentista, como las que estuvimos hablando. Y Teseo no es ni más ni menos que un duque, ¿sí? Es el duque Teseo de Atenas, que está por casarse, ¿sí?, con su amada Hipólita, la reina de las Amazonas. Y están en esto, ¿sí?, están preparando su casamiento, su boda, cuando aparece Egeo, que es el padre de Hermia, con el problema siguiente. Él quiere casar a su hija, que es muy hermosa, con un muchacho, Demetrio, pero ella no quiere saber nada porque está enamorada de otro muchacho, Lisandro, con el que Egeo no quiere saber nada. Él la quiere casar con Demetrio y punto. Entonces Teseo, sí, le dice a Hermia que la ley de Atenas indica que ella tiene que hacer lo que dice el padre, y si no, puede morir o puede irse a un convento, pero no puede casarse con quien ella quiere, ¿sí?
Esto es muy interesante porque un gran crítico literario, Terry Eagleton, cuando habla sobre Shakespeare, comenta que la mayoría de las obras, ¿sí?, pueden pensarse a partir de tres ejes: deseo, ley y naturaleza. Y Sueño no es la excepción. En este primer acto, lo que aparece muy claramente es el eje de la ley, ¿sí? La ley de Atenas y la ley del padre, de Geo, que le impone a Hermia con quien se tiene que casar. Ahora, Hermia en este momento, en este primer acto, ¿sí?, dice algo muy interesante, que es, le recrimina a Teseo por cómo puede ser, o que ojalá su padre pudiera ver con sus ojos, porque si su padre pudiera ver con sus ojos, podría entender por qué ella elige amar a Lisandro, porque ella ama a Lisandro y no a Demetrio, ¿sí? Y Teseo le dice que ella, en cambio, podría ver con la madurez y la sabiduría de su padre, ¿sí?, que es lo que le correspondería. Acá está planteando la idea de la relatividad, ¿sí?, ante algo tan dogmático como la ley, ¿sí?, la ley de Atenas y la ley del padre. Hermia plantea la relatividad de poder ver con los ojos del otro. Bastante interesante. Asimismo, en este mismo acto, se nos aparece algo que va a quedar mucho más claro cuando conozcamos a la troupe de actores artesanos, que es la idea de el personaje, ¿sí?, al que se le impone, el actor al que se le impone un personaje, se le impone una máscara y no la puede cambiar, ¿sí? Como las máscaras que usaban los cómicos del arte, que las heredaban y representaban el mismo papel durante toda su vida. La sociedad isabelina, y esto lo dijo la propia reina Isabel, se veía a sí misma como eran actores en un teatro del mundo representando un papel, ¿sí? Y esto Shakespeare muy a menudo lo toma, lo tematiza en sus obras, y Sueño no es la excepción, cuando en otra parte de Atenas nos presentan a un grupo de artesanos que está preparando una obra para presentarla en el casamiento de Teseo con Hipólita, y se están repartiendo los papeles, ¿no? A quién le toca cada cosa. Y nuestro personaje tan querido de Centajo no se conforma con el papel que le toca, que de hecho es el protagónico, es Píramo, pero él no se contenta, él quiere hacer todos los papeles, ¿sí? O por lo menos quiere poder elegir. Pero bueno, no lo dejan elegir. Como Hermia, él se tiene que quedar con el papel que le corresponde, que como es joven y es un muchacho, le toca ser Píramo y ningún otro. Bien, el segundo acto, ¿sí?, nos va a presentar el otro espacio donde va a transcurrir esta obra, ¿sí?, que es ni más ni menos que el bosque. Dentro de Atenas, ¿sí?, para que lo piensen también como la caja chino, la mamushka, dentro de Atenas hay un bosque, ¿sí?, y en ese bosque hay otra corte, la corte de las hadas, que como Atenas tiene este conflicto entre la ley de Atenas y el deseo, sí, acá aparece el otro eje, el deseo de esta jovencita Hermia y su amor por Lisandro, en la corte de las hadas, en el bosque, hay un conflicto que también tiene que ver con el deseo, y es que los reales esposos, Titania, la reina de las hadas, y Oberón, su rey, se están peleando por un pajecillo indio que los dos quieren tener. Y que en este momento lo tiene Titania y no lo quiere soltar ni se lo quiere ceder a Oberón bajo ningún aspecto, ¿sí? Nos presentan entonces la corte de las hadas y sus conflictos, ¿sí? Este conflicto que habíamos dicho que repercute en un desorden del mundo natural. Y acá aparece el tercer eje, la naturaleza. Las estaciones están desordenadas y esto repercute en que se arruinen las cosechas y los hombres la pasen muy mal, ¿sí? Y este desorden de la naturaleza tiene su origen en el conflicto entre los reyes de las hadas. Bien, ¿cómo se relaciona la corte de las hadas con la corte de Teseo en Atenas? Porque los personajes de
Lisandro y Hermia van a huir de Atenas, deciden que su amor es más importante que la ley y se van a escapar, y para escaparse tienen que atravesar el bosque, ¿sí? Entonces, estos personajes que provienen de la corte de Atenas ingresan en el otro mundo, ¿sí? En el segundo nivel, en la caja china un poco más chiquita, que es el bosque. Por otro lado, los personajes de los actores artesanos entran en el bosque porque les parece que es un buen lugar para ensayar la obra de teatro que están preparando. El tercer acto, ¿sí?, transcurre completamente, el tercer acto, que ustedes que ya son especialistas en Aristóteles, digamos, saben que el tercer acto, el central, es en el que se va a desarrollar el nudo de la historia, el conflicto principal de la historia, transcurre completamente en el bosque y durante una noche, ¿sí? En esta noche va a pasar un montón de cosas. Por un lado tenemos a los amantes, Hermia y Lisandro, que van a tratar de atravesar el bosque para escapar de Atenas y poder casarse y estar juntos. Y por otro lado vamos a tener a Helena, que es muy amiga de la infancia de Hermia y que está perdidamente enamorada de Demetrio, que le contó a Demetrio, sí, que Hermia se escapaba, y Demetrio salió a perseguirla porque él es el que se tenía que casar con ella, porque está enamorado de Hermia y porque el padre lo aprobó a él y no a Lisandro. Entonces tenemos unos amantes que huyen para poder casarse y el enamorado de Hermia, Demetrio, que la persigue, y Helena, la enamorada de Demetrio, que lo persigue. Y los cuatro terminan metiéndose en el bosque. Y por otro lado tenemos a la troupe de artesanos que está ahí para ensayar. Entonces, ¿cómo se relacionan todos estos personajes entre sí? Ocurre que Oberón, para lograr que Titania le ceda al pajecillo, le dice a Puck, que es su siervo, ¿sí?, que busque una flor que tiene como poder mágico, ¿sí?, que cuando se pone su jugo en los ojos de una persona, la primera persona que ve cuando se despierta se enamora perdidamente, ¿sí? Él quiere usar esto para que Titania se enamore de la criatura más desagradable que puedan encontrar, ¿sí?, y que en ese enamoramiento no le importe cederle a Oberón su pajecillo. Pero ya que están, como Oberón ve lo que está pasando entre los enamorados, quiere arreglarlo, quiere hacer que Demetrio se enamore de Helena y que entonces todo el conflicto se resuelva, y en vez de tener dos parejas en conflicto, tener dos parejas estables que se quieran entre sí, digamos. Todo esto suena muy bien. Lo que va a pasar es que Puck se va a confundir, va a mezclar las parejas, va a ponerle el jugo a las personas equivocadas, lo que va a terminar en que por un momento esté Lisandro enamorado de Helena, Hermia enamorada de Lisandro, Demetrio enamorado de Hermia, ¿sí? Después que estén los dos muchachos enamorados de Helena, o sea, la opuesta. Antes estaban los dos muchachos enamorados de Hermia, ahora están los dos de Helena, y se quieran pelear entre sí. Bueno, se va a armar un lío bárbaro, por un lado. Y por el otro, va a ocurrir que Puck va a transformar a Nick Bottom en asno y lo va a llevar a donde está Titania, la reina de las hadas, durmiendo, cosa de que cuando se despierta se enamora perdidamente del Nick burro, y tienen todo un momento de amor zoofílico en esta obra que, como ya verán, tiene una carga erótica muy fuerte. La crítica dice que es la comedia más erótica que escribió Shakespeare. Toda esta confusión, que es muy divertida, sí, da lugar, como las típicas comedias de enredos, da lugar a un montón de situaciones muy divertidas. Tiene como centro esta idea de el cuestionamiento de la identidad y este borroneamiento de los límites entre el amor y el odio, ¿sí? Porque, ¿qué pasa, sí?
¿Cuál es la diferencia entre los amantes, entre los 4 amantes? Cuando di esta clase el año pasado, mis estudiantes decían que incluso ellos se confundían mientras leían la obra quién era quién. Porque decían, las chicas se llaman Hermia y Helena. Sí, tenías que leer con mucha atención para saber quién era quién estaba diciendo quién, porque hasta los nombres eran parecidos, ¿sí? Los nombres son parecidos, pero también los personajes son prácticamente indiferenciados. ¿En qué sentido? Demetrio, ¿sí? Con quien Egeo quiere casar a su hija Hermia. ¿Es viejo? ¿Le lleva como 30 años? No, es joven. ¿Es feo? No. Helena dice muy claramente que es un joven gallardo muy atractivo. Bien. ¿Es pobre? No, ni hablar. Viene de una familia muy prestigiosa y muy rica, por eso Egeo la quiere casar a Hermia con él. Lisandro, sí, su opositor. ¿Es viejo? No. ¿Es feo? No. ¿Es pobre? No. Su familia es también de las familias más prestigiosas de Atenas. Y lo mismo pasa con las chicas. Lo único que sabemos es que Helena es más alta que Hermia es bajita. Esa es la única diferencia, ¿sí? Después son 2 jóvenes, valga la redundancia, hermosas y de buena familia. No hay ninguna diferencia entre estos 4 personajes, ¿sí? La única diferencia es la mirada, es el ojo que los ve, ¿sí? Y acá se instala esta idea de la relatividad, ¿sí? La diferencia entre el amor y el odio es el ojo que lo ve, es la mirada. Por eso la pócima mágica de la flor se pone en los ojos de los enamorados, ¿sí? Y acá se instala como si entre los 4 enamorados se instala la relatividad de la identidad. ¿Cuál es la diferencia de identidad entre los enamorados? El ojo que los ve, que los ama o los odia. ¿Cuál es entonces la otra diferencia de identidad mucho más extrema? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la bestia? Entre el enamorado y el monstruo, ¿sí? Y en esta obra tenemos una fuerte presencia de animales, ¿sí? Tenemos un burro y un león en la obra de la trágica historia de Píramo y Tisbe. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un burro? ¿Entre un hombre y un monstruo? El ojo que los ve. Cuando Titania lo ve a Nick transformado en burro, no lo ve como un burro, no lo ve como una monstruosidad, lo ve como un ser encantador, se enamora perdidamente de él, ¿sí? Y acá Shakespeare borronea otra diferencia, ¿sí? Ya no una diferencia sutil, ¿sí? Porque habíamos dicho que los enamorados tenían muy pocas diferencias entre sí, pero definitivamente hay muchas diferencias entre un hombre, aunque sea un pobre artesano, y un burro. Borronea los límites súper estrictos, ¿sí? De la cadena del ser. Los borronea a partir de la relatividad de la mirada. La mirada enamorada de Titania no distingue entre un hombre y un burro, entre un príncipe y un monstruo. Y ahí está la magia de la noche de verano, ¿no? Y bueno, esta otra pregunta, ¿sí? Si la diferencia entre los enamorados se borronea, si la diferencia entre los hombres y los animales se borronea, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la verdad y de la mentira? ¿Cuál es la diferencia entre el amor que se profesan Hermia y Lisandro y el que al final de la noche de verano se profesan Demetrio y Helena? Unos se amaban desde el principio de la obra, los otros, su amor es el resultado de la pócima, del jugo de la flor mágica. Ahora, no hay un límite de tiempo, como a veces pasa en la magia de los cuentos de hadas y en los relatos folclóricos. Oh, esto se va a acabar cuando den las 12. No. Oberón dice muy claramente que se van a amar por el resto de su vida y que su amor va a ser perfecto. ¿Cuál es entonces la diferencia entre una pareja de enamorados y la otra? Entre el amor verdadero y el amor falso, el amor hechizado. Ninguna, ¿sí? Esa diferencia se borronea también. Entonces, sí, acá tenemos
los tres ejes de los que hablaba Terry Eagleton, ¿sí? La ley, el deseo y la naturaleza, ¿sí? En disputa en un principio, ¿sí? La ley con el deseo, y pero todo se relativiza a partir de este énfasis en la relatividad de la mirada y de cómo las miradas cambian, ¿sí? Cómo se las puede engañar y hechizar muy fácilmente, ¿sí? La diferencia entre el hombre, o sea, los muchachos, el muchacho aprobado por la ley y el desaprobado por la ley, entre el amado, ¿sí? Y el no amado, entre el amado y el odiado, o sea, la diferencia en el orden de la ley y en el orden del deseo. Puck, que vendría siendo el representante de la naturaleza, la borronea, la confunde, la hechiza, la relativiza, si se quiere, ¿no? La diferencia entre Demetrio y Lisandro, la borronea el hechizo mágico de una flor que lleva esta criatura que es un espíritu de la naturaleza, que se dedica además a generar el caos solamente para divertirse. En el acto 4, ¿sí? Que es el penúltimo, el orden se restablece, ¿sí? Los amantes se despiertan en el bosque, los despierta la comitiva de Teseo que había ido a cazar, y ya no saben qué fue verdad, qué fue mentira, si fue un sueño, si no lo fue, qué es lo que pasó. Lo único de lo que están seguros es que Demetrio ya no ama a Hermia, ¿sí? Sino que está perdidamente enamorado de Helena y que se quiere casar con ella. Con lo cual, Teseo y Egeo no les queda más opción que acordar en, bueno, se van a casar entonces como quieren, Hermia con Demetrio y Lisandro con Helena, y en la que iba a ser la boda única del duque con la reina de las Amazonas, va a pasar a ser una boda triple en la que va a haber 3 parejas casándose el mismo día, ¿sí? Y arribamos entonces a un restablecimiento del orden, una coincidencia entre la ley y el deseo, que termina en un restablecimiento del orden en Atenas, ¿sí? Y también en la corte de las hadas, porque finalmente el plan de Oberón da resultado. Titania, la reina de las hadas, le cede el pajecillo, y cuando se despierta, así también durante el acto 4, se despierta y dice, ay, soñé que estaba enamorada de un monstruo, de un hombre burro. Dicen, jaja, era verdad. Pero bueno, no se ofende, sino por el contrario, se reconcilian, ¿sí? La pareja real feérica, y todo queda en orden. De hecho, los enamorados dicen, semejan estas cosas vagas, imprecisas, como montañas lejos que se tornan nubes. Parece verse todo con torcidos ojos, cuando se antoja todo doble. Así parece, y he encontrado a Demetrio como joya perdida, la mía ya y aún no mía. ¿Estáis seguros de que estamos despiertos? A mí se me antoja que aún dormimos y soñamos. Esto dicen los enamorados, ¿sí? Durante el acto 4, poniendo este énfasis en la ilusión óptica, por un lado, ¿sí? Las montañas que de lejos parecen nubes, ¿sí? Como la realidad puede engañar al ojo. Y esta duda entre si lo que ocurrió fue un sueño o una realidad. El acto 5, ¿sí? En el acto 5 ocurre algo muy curioso, ¿sí? Aunque no tan curioso si pensamos en Shakespeare, porque aparece bastante en las obras de Shakespeare, que es la obra dentro de la obra. Tiene lugar estas bodas múltiples en la que se casa Teseo con Hipólita, Demetrio con Helena y Hermia con Lisandro, ¿sí? Y están todos muy felices, y se representa la tan practicada, tan ensayada obra de los artesanos, ¿sí? La trágica historia de Píramo y Tisbe. Pero lo que ocurre es que
Los artesanos que durante toda la obra, ¿sí?, están peleándose para poder peleándose así como una misión muy difícil, con un objetivo muy difícil de cumplir, que es poner en escena esta obra de manera correcta, finalmente fracasan con todo éxito, porque la que debía ser una historia trágica causa la risa de los reales esposos y de su corte. Acá es donde aparece esta tematización de algo característico del teatro isabelino, el teatro de la época de Shakespeare, que es que Hipólita sí se queja, dice que esa obra es espantosa, que nunca vio algo tan ridículo, y Teseo la reprende diciéndole que lo que pasa es que ella no está viendo la obra como corresponde, no está participando de la obra como corresponde, porque los errores de la obra en el teatro isabelino requieren ser corregidos con la ayuda de la imaginación del espectador. Con lo cual Teseo le dice que el problema no es de la obra, sino que es de ella, que su imaginación no puede suplir todo lo que le falta a la obra, ¿sí? Esto es muy propio de el teatro isabelino. Y también del teatro de Shakespeare, esto de que la puesta en escena de una obra, la preparación, el ensayo, ¿sí?, el desarrollo de la escenografía aparezca tematizado dentro de la obra de teatro. Y vendría siendo, digamos, la más pequeñita de las cajas chinas de las que les hablaba al principio. La más grande es la corte de Teseo. Dentro de la Atenas de Teseo está el bosque, donde está la corte de las hadas. Dentro del bosque se desarrolla todo el conflicto, el enredo, ¿sí?, las idas y vueltas de los enamorados, que el mismo Puck durante la obra, si la leen con atención, van a ver que cuando se arma todo este lío, ¿sí?, entre los enamorados con la pócima de la flor, Puck mismo dice: qué divertido, es como que están haciendo una obra para mí, y yo también voy a ser actor y voy a participar. Y esta metáfora que usa Puck es como muy elocuente, ¿sí?, de cómo todo este conflicto de los enamorados actúa también como una obra, ¿sí?, desarrollada para divertimento de Puck, que en ese momento se transforma en actor, como él mismo dice, porque participa, pero también en dramaturgo, en el gestor de todo este conflicto, y también el que restablece el orden. Porque si bien es el que arma el lío bárbaro entre las parejas de los enamorados, es finalmente el que los resuelve, y cuando resuelve, ¿sí?, el conflicto de amor entre Demetrio, Hermia, Helena y Lisandro, resuelve también el conflicto que había entre el deseo de los enamorados y la ley del padre y la ley de Atenas en el nivel superior, ¿sí?, en la corte de Teseo. Y dentro, la mamushka más chiquitita, la cajita más chiquitita, es esta obra que estaban preparando los artesanos, y en la que aparecen tematizados un montón de elementos propios del teatro de la época, ¿sí? En el acto 2 o principios del acto 3, creo que principios del acto 3, tiene lugar la discusión, ¿sí? Por un lado, esto de la máscara, ¿sí?, del actor que no se conforma con ningún papel, de este Bottom que quiere ser todos los personajes, no se conforma con ninguno, que habla también de cómo se relativiza, ¿sí?, el actor que no se conforma con ningún personaje, que quiere probar todos, que quiere ser el príncipe, el enamorado y el león, ¿sí? Habla de esta disputa de del hombre del Renacimiento que no se conforma con el lugar que le tocó en la vida, sino que habla de relativizar este orden jerárquico tan fuertemente establecido. Pero también habla más propiamente de el teatro de la época, por ejemplo, cuando dicen que cómo pueden poner en escena escenas tan violentas como el suicidio de Píramo, ¿sí? Es que esto es muy violento y no lo pueden poner en escena. Están hablando de ni más ni menos que de la ley aristotélica del decoro, ¿sí? En el teatro clásico, ustedes lo recuerdan, las escenas más violentas, las muertes sobre todo, no se ponían en escena, ocurrían, ¿sí?, detrás del muro
final de la escena fuera de la vista del público y solo se relataban. Entonces, los artesanos, de forma muy graciosa, porque ellos son siempre muy graciosos y muy inocentes, ¿sí?, dicen esto: no podemos representar estas escenas tan violentas. Bueno, entonces no lo hagamos, ¿sí? Pongamos un prólogo que diga que la muerte de Píramo va a pasar, pero que no la vamos a mostrar. Y ya que estamos, que digan que Píramo no es Píramo, que es Centajo el tejedor, ¿sí? Entonces tenemos esta por ahí crítica, ¿sí?, a las reglas clásicas, esta crítica a la idea del prólogo, que Shakespeare incluso muchas veces lo desafía y no le pone prólogo a sus obras, ¿sí?, lo ignora completamente porque es bastante ridículo. Y los artesanos lo demuestran lo ridículo que es poner un prólogo explicando lo que va a pasar en la obra, ¿sí? Bueno, también lo que se tematiza en todo este ensayo y esta preparación de la obra es el tema de la precariedad de la escenografía, ¿sí? El teatro isabelino es un teatro que muchos críticos van a decir que se presentaba en una escena vacía. No es tan así, tenían elementos escenográficos, pero comparados con la exuberancia y la riqueza y la opulencia de la escenografía que se ponía en juego en el teatro a la italiana, era muy poca y era muy pobre. Por eso dependía tanto de la imaginación del espectador, ¿no?, que tenía que suplir todo lo que faltaba. No era un teatro de ilusión óptica como el teatro de la italiana, sino que la ilusión estaba en la mente del espectador, ¿sí?, en su ojo, en el ojo de su imaginación, para seguir con las metáforas de la visión. Y bueno, y en este problema que tenía el teatro isabelino de la escenografía precaria, ¿sí?, aparece tematizado con los conflictos que tienen esta troupe de actores artesanos con el tema de el muro y la luz de luna, ¿sí? ¿Cómo representaban el muro y la luz de luna? Y lo resuelven de forma muy graciosa, que es poniendo a uno de ellos, ¿sí?, a un actor a hacer de muro, que con los dedos hace el agujerito en el muro por el cual los amantes se hablan uno al otro. Y la luz de luna es otro actor que sostiene una lámpara, ¿sí?, y aparece en escena llamándose a sí mismo Luz de Luna, muro y luz de luna. Lo cual resuelve, ¿sí?, el problema de la escenografía, riéndose o haciendo una crítica muy divertida de otro de los elementos del teatro de la época, que eran los personajes propios de las moralidades, estas obras de teatro propias del periodo medieval, pero que se seguían representando, ¿sí?, que tenían personajes como una virtud, ¿sí?, la bondad, y un vicio. O aparecían personajes que eran la cuaresma, ¿sí? Estas alegorías medievales aparecen burladas, ¿sí? Shakespeare se burla de estos personajes propios de las moralidades en los personajes de Muro y Luz de Luna, ¿sí? Que son como unas alegorías, pero unas alegorías materializadas, ¿sí?, porque son al mismo tiempo actores y elementos escenográficos. Bien, esto por ahí resume un poco lo que es Sueño, y para terminar, digamos, con este compilado de análisis sobre la obra, que espero no haya sido inmensamente confuso, me gustaría terminar con esta idea de el relato enmarcado o las cajas chinas, ¿sí? Al principio de todo esto, al principio de este audio, yo les había comentado que Sueño, ¿sí?, como muchas obras de Shakespeare, pero esta quizás es la más paradigmática, el mejor ejemplo, se dedica a transgredir géneros y a borronear, ¿sí?, los límites del orden preestablecido. En este sentido, ustedes me van a decir, es una obra en la que se borronean los límites entre el sueño y la vigilia, entre el amor y el odio, entre la tragedia y la comedia. Obviamente se van a borronear los límites
entre las cajas chinas que componen la obra. ¿A qué me refiero? Yo les dije que es una historia que se compone a partir de relatos enmarcados. Y que esto no era algo que inventó Shakespeare, sino que era algo típico, ¿sí?, de obras que se escribieron durante el final de la Edad Media y principios del Renacimiento, como el Decamerón de Boccaccio y los cuentos de Canterbury, ¿sí?, en la propia Inglaterra. Es decir, que el público estaba acostumbrado a esta estructura, ¿sí? No era algo difícil, no era algo que nunca hubieran visto, sino que más bien al revés, era algo que conocían. Esta idea de el relato enmarcado, que dentro de una historia más grande hubiera otra más pequeña. Y en Sueño esto funciona porque en la caja más grande, si el relato marco, que es el que es la corte, el matrimonio de Teseo y Hipólita en la corte de Atenas, en esta caja más grande, que es la que marca todas las otras, la diferencia entre fantasía y realidad es muy clara, ¿sí? Cuando la historia transcurre en este ámbito, en el ámbito de la corte de Teseo, la fantasía y la realidad, ¿sí?, no se confunden entre sí. Es muy clara. El conflicto que se plantea no tiene nada que ver con elementos fantásticos. Es un padre que eligió un esposo para su hija y su hija que no lo quiere, ¿sí? Y Teseo le deja muy claro que la ley de Atenas no la favorece. Cuando al final de la obra, si los personajes se despiertan en los lindes del bosque, dudan entre si lo que les pasó fue un sueño o fue realidad. Si es lo que el momento que les leí, dudan todavía. Pero en el acto 5, ¿sí?, cuando vuelven a estar en el nivel más grande, ¿sí?, cuando vuelven a la corte y están en el palacio de Teseo, bien instaurados en la corte de Atenas, ya no tienen ninguna duda. Obviamente lo que les pasó fue un sueño y la realidad es otra totalmente distinta. Bueno, puede pasar que uno un día quiera a una chica y al siguiente quiera a otra. Es propio de los adolescentes y de los jóvenes enamorados. Lo dice el propio Teseo. Uno no puede confiar ni en los locos, ni en los poetas, ni en los enamorados. Tienen cualquier cosa en la cabeza. Pero no es para nada fantasioso, es algo muy realista. Ahora, lo que pasa en el medio, ¿sí?, ahí, lo que pasa dentro del bosque, digamos, el bosque es como el lugar, todo lo mágico, todo lo fantasioso, todo lo que desafía los límites jerárquicos de la realidad, ¿sí?, ocurre dentro del bosque, que es este lugar onírico, ¿sí?, oscuro, transcurre a la noche en el bosque. Es un lugar donde estaba permitida la fantasía y el caos, porque es el reino de la naturaleza. Pero por fuera del bosque volvemos a un estado de normalidad, ¿sí? Es como que todo lo fantástico, todo lo maravilloso, todas las transgresiones y todo lo caótico quedaba limitado, ¿sí?, a la caja central, a la caja más pequeña, que es donde se encuentra limitado el bosque feérico, el bosque de las hadas, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Esto no tendría por qué hacerle ningún ruido a ningún espectador. Todo lo que era fantástico, lo que era fantasioso, lo que transgredía los límites preestablecidos de la sociedad, quedaba limitado a un espacio específico y a un momento específico. Una noche y en el bosque. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa al final de la obra? El epílogo de la obra no lo pronuncian los artesanos, no lo pronuncia Teseo, ¿sí?, que es la voz de autoridad en esta obra, es la persona que tiene la autoridad y que tiene la voz con mayor sentido común y más autorizada para decir cosas importantes. No, Teseo no dice el epílogo de la obra. El que dice el epílogo de la obra no es ni más ni menos que Puck, este caótico ser de la naturaleza que sale de su relato enmarcado, rompe los límites del relato enmarcado, rompe los límites del bosque, rompe los límites de la corte de Atenas y le habla directamente al público, ¿sí? Atraviesa
dos límites, borronea dos límites y le habla directamente al público. ¿Y qué le dice? Le dice lo siguiente: si hemos hecho aquí nosotros sombras, algo que os ofenda, pues pensad así vosotros, y ya todo tiene enmienda, que no más habéis echado una siesta mientras esta visión se os ha mostrado, que esta trama y tonto empeño no es más sólido que un sueño. No silbéis ni reprendáis, mis señores, que, si aquí nos perdonáis, procuraremos ser mejores. Y, en mi honor de buen coquito, que, si merecidamente escapamos sin un pito, muy prontito algo haremos que os contente, o si no, decid que miente el coquito y sus fantoches, con que a todos buenas noches, palmas señores, si soy vuestro amigo, y Robin hará como os digo. Bien, con estas palabras termina Sueño de una noche de verano, en las que Puck o Coquito, como aparece en mi traducción, pide disculpas, ¿sí? Por si la obra no les gustó, y promete que la próxima va a ser mejor, ¿sí? Y dice, y si no les gustó, bueno, consuélense pensando que todo esto que pasó no fue más que un sueño, ¿sí? Entonces vemos cómo esta estructura, que era tan jerárquica como la cadena del ser medieval, en la que una historia enmarcaba la otra, se rompe completamente, ¿sí? Cuando este personaje, que estaba en el nivel interior, en el mundo, acotado al mundo del bosque y al mundo de la fantasía, sale, habla con el público, le pide disculpas, ¿sí? Y le dice que si la obra no les gustó, que piensen que no fue más que un sueño, y que van a poder despertarse y hacer como que nada pasó, ¿sí? Borroneando finalmente el último límite, ¿sí? El límite que separaba la realidad de la ficción, a los espectadores cortesanos de esta obra de teatro, esta comedia representada por la compañía de los hombres del Chamberlain, poniendo en juego esto que es tan propio del teatro isabelino, que es pedirle al espectador que cuando atraviesa las puertas del teatro, haga como los enamorados cuando atravesaron los límites del bosque y se abandone a la posibilidad de que la ficción pueda ser también una realidad. Bueno, eso es todo por esta clase. Espero que les haya gustado y que los motive a volver a abrir esta comedia maravillosa que es Sueño de una noche de verano. Espero que estén muy bien y nos escuchamos la próxima.